Hola. Los últimos acontecimientos ocurridos en el país me han hecho reflexionar sobre varios acontecimientos, anécdotas y hechos sucedidos en el Perú, por lo que en esta serie de videos quiero recordar la historia de varios personajes peruanos, siendo el primero de esta lista Manuel Merino de Lama, pues siento que tiene una historia interesante que contar. En 1979 y con 18 años, Merino se involucró en el Partido Acción Popular, quien lo hizo llegar al Congreso en el 2001, elegido por el departamento de Tumbes, su lugar de origen. Su paso por el Congreso del 2001 al 2006 fue un tránsito normal, pero fue en el 2011, que vuelve a ser congresista junto a Acción Popular, elegido nuevamente por Tumbes, que Merino tuvo la oportunidad de ser vicepresidente del Congreso por 2 años. Luego ejerció otros cargos hasta terminar su labor en el 2016, año en que asumió Pedro Pablo Kuczynski la presidencia del Perú y se tuvo que retirar. Sin embargo, Kuczynski, tras una serie de actos que lo vinculaban a actos corruptos, renunció a la presidencia. Porque no quiero ser un escollo. Asumiendo Martín Vizcarra, quien era el primer vicepresidente. Mercedes Arauz, quien era la segunda vicepresidenta, pasó a ser la primera vicepresidenta. Así el tiempo transcurrió y el Congreso cada vez evitaba más que Vizcarra pudiese realizar su labor como presidente, por lo que, tras una cuestión de confianza negada, se disuelve el Congreso, pero estos, como no querían irse, pusieron a Mercedes Arauz como presidenta de la República y vacaron a Vizcarra, sin imaginar que estos actos ya no tenían peso y solo era un show. Una vez que Mercedes se dio cuenta de que era presidenta inconstitucionalmente, decidió renunciar a sus cargos. En un próximo video hablaremos de ella, pero lo que cuenta aquí es que una vez que renunció, Vizcarra se quedó sin una línea sucesoria, por lo que si algo le pasaba, el que debía asumir la presidencia sería el nuevo presidente del Congreso. Vizcarra llama a elecciones parlamentarias extraordinarias con la intención de crear un Congreso sin corrupción. El pueblo va a votar y sí, Tumbes escogió nuevamente a Merino para ser congresista. Allí se disputa la mesa directiva del Congreso junto a Rocío Silva Santisteban, ganando y volviéndose el nuevo presidente del Congreso. Luis Valdés pasa a ser el primer vicepresidente, Guillermo Aliaga el segundo vicepresidente y María Teresa Cabrera como tercera vicepresidenta. La emoción a Merino no le duró mucho, pues tras aprobar una ley que dicta que la declaración jurada de interés se presente a la Contraloría General de la República y ya no a la presidencia del Consejo de Ministros, no la presenta. Y además declara que ningún parlamentario va a hacer público su declaración. Y cabe mencionar que este documento contiene los intereses del funcionario y de su círculo familiar, lo que hace más fácil el seguimiento de que se cumplan las leyes, de que el Estado no trabaje con la familia del funcionario. Sin embargo, esto ya no era público y no se podía saber, por lo que varios medios de comunicación empiezan a investigar por una vía alterna y se descubre que el círculo familiar de Merino había sido contratado por el Estado. Esto mientras era congresista en el 2011. Su mamá había cobrado 30.000 soles en 3 años por alquilar una casa en Tumbes para que funcione como el Instituto de Defensa Civil. De igual forma, su hermana y hermano habían hecho contrataciones con el Estado por más de 200.000 soles. Merino dice que no movió ninguna influencia para que contraten a su familia y dice que de investigar a alguien debe ser a su familia y no a él, lo que le da una mala imagen respecto al pueblo peruano y hace que el pueblo deje de confiar en el Congreso, pues estos ya no eran transparentes. Sin embargo, este escándalo de Merino se olvidó rápidamente cuando se descubrió que el presidente Vizcarra había recibido en Palacio de Gobierno a Richard Swing, un cantante que había sido contratado por el Ministerio de Cultura y que causó indignación porque no había razón para que el Ministerio de Cultura contrate a un cantante, salvo que exista un tráfico de influencias. Y como Martín Vizcarra había recibido en Palacio de Gobierno a Richard Swing, se creía que Vizcarra era quien había hecho el tráfico de influencias. Por este motivo, supuestamente corrupto, Merino se vuelve el principal promotor de la vacancia a Vizcarra. Él se pone en contacto con las Fuerzas Armadas para respaldar su posible gobierno en caso de que Vizcarra sea vacado, y el 11 de septiembre, después de aprobar de que se debata la vacancia, citan al presidente para que ejerza su derecho a la defensa. De esta forma, el 18 de septiembre, él se presenta, se defiende y el Congreso decide no vacarlo. Un poco después de esto, se descubre la influencia de Merino para que pudiesen vacar a Vizcarra, pero niega pertenecer a un complot político, lo que alerta a la población. Un mes después aparece un nuevo supuesto acto de corrupción por parte de Vizcarra, cuando era gobernador regional de Moquegua. Unión por el Perú plantea discutir la vacancia. Esta es aprobada y el 9 de noviembre, con 105 votos a favor, la vacancia Vizcarra se acepta y es destituido de su cargo a la presidencia.
abandonando el Palacio de Gobierno esa misma noche. Merino asume la presidencia de la República, mientras la población que sabía cómo era Merino y que el Congreso había buscado vacarlo, sale a marchar a las calles. Cabe destacar que solo se estaba a 5 meses de nuevas elecciones presidenciales y 8 para que Vizcarra saliese del poder. Es por eso que la entrada de Merino, junto a que existía problemas económicos debido al COVID, significaba un desequilibrio para el país. Y fue lo que ocurrió. Con Merino como presidente, la bolsa de valores cayó en un 5% y empezó a crecer un rumor de que iban a postergar las elecciones. Como ya la población sabía que el Congreso ocultaba bastantes cosas y ahora el poder estaba en sus manos, miles de personas salieron a marchar por el país los primeros 2 días. Mientras tanto, Merino estaba buscando a sus ministros, hasta que finalmente encontró a todos y los hizo jurar. Mientras las personas estaban investigando a estos ministros y se descubrían actos corruptos, comentarios xenófobos, comentarios machistas, como los que daba el primer ministro, Antero Flores Arauz. Y esto causó un odio hacia el gobierno de Merino. Así que el tercer día se organizó una marcha frente a la casa de Merino, a su vez también contra los canales de televisión por no haber informado de la marcha y simplemente ignorarla. Para el cuarto día que se había organizado ya la segunda marcha nacional, habían rumores de que Merino quería callar las protestas, pues estaba teniendo una mala imagen en todo el mundo. Y esto resulta curioso porque esa misma noche, la policía mostró un abuso de poder excesivo. Agredieron a los manifestantes con bombas lacrimógenas, perdigones, y esto dejó a varios heridos, como un reportero de México. Pero lo más triste es que dejó a 2 fallecidos. Los ministros, tras enterarse de esto, empezaron a renunciar y el gobierno de Merino comenzó a tambalear. Luis Valdés, el nuevo presidente del Congreso de la República, pidió esa misma noche la renuncia de Merino como presidente y que de no hacerlo, se plantearía una vacancia contra él. Y le aclaró a la población de que si Merino renunciaba, él no iba a asumir como presidente, sino que iba a presentar su renuncia. Así, la madrugada del 5.º día, Merino se reúne con sus ministros, y horas después, a la luz del día, Merino renuncia a la presidencia. Luis Valdés cumple su palabra y renuncia. Guillermo Aliaga y María Teresa Cabrera lo siguen, por lo que la mesa directiva se queda sin nadie. De esta forma, la lista de Rocío Silva Santisteban, la mesa directiva que compitió contra Merino, asume el proceso de elección de una nueva mesa directiva, mientras la renuncia de Merino era aprobada. Hasta aquí creo que es claro afirmar que el odio y rechazo hacia Merino, él mismo se lo estuvo buscando, pues le demostró al pueblo que no era capaz de apoyar a su familia con tal de salir bien, y ni siquiera apoyó al pueblo buscando que se haga justicia una vez que se descubrió lo de su familia. Y tanto esto como no presentar la declaración jurada de interés y decir que los parlamentarios no tienen que hacer pública su declaración, hizo que el pueblo le quitara su voto de confianza a él y al Congreso, pues ya se intuía que escondía algo. Y esta desconfianza, sumada al descubrimiento de que Merino estaba moviendo a las Fuerzas Armadas para que salgan a respaldarlo si él llegaba a ser presidente en el primer intento de vacancia a Vizcarra, hizo que quedara mal ante todos y lo hizo ver como un posible usurpador que buscaba un golpe de estado, sin importarle lo que le fuera a pasar al país. Y es por eso que cuando llegó la vacancia y le tocó asumir, todos lo veían así, como un usurpador en busca de su beneficio propio que no le importaba el país. Pues a 5 meses de las nuevas elecciones, había preferido dictar una vacancia, que posiblemente haya sido moviendo influencias como ya se había intentado hacer antes, en vez de esperar a que Vizcarra termine su gobierno y así no afectara al país. Si bien había indicios de posible corrupción por parte del presidente, faltaba muy poco para que éste saliera del poder, y allí se hubiera podido hacer las respectivas investigaciones. Esto, como dije, hubiera sido lo mejor para no afectar el país en temas económicos. Por ello es que la población vio mal a Merino, ya que a este no le importó lo que le vaya a pasar al país. Y esto se asocia a que no le importa lo que le pueda pasar al pueblo. De igual forma, un hecho que causó rechazo hacia el gobierno de Merino fue los ministros que éste escogió, pues ellos minimizaron las protestas y se hicieron los desentendidos. Esto alentó a que las protestas sigan, dejando a varios heridos, desaparecidos y 2 jóvenes fallecidos. Y se puede decir que ellos 2 son la razón por la cual los ministros renunciaron, pues quisieron librarse de lo que dicta el artículo 128, que les da a los ministros la responsabilidad de lo que suceda con la población, lo que significa que ellos tienen la responsabilidad de esas muertes. Y ahora que Merino no es presidente, él junto a sus ministros, en especial el primer ministro Antero Flores Arauz y el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, son juzgados de asesinos y van a tener que responder a la ley.
Así, Merino tuvo la mala suerte de que se le viera como un oportunista, como un aprovechado inconsciente de la situación del país. Y esa es la razón por la que nadie lo quería como presidente, y es por ello que bastó solo 5 días para que presentara su renuncia. Un gobierno que estaba destinado a morir desde antes de existir. Es todo.